Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Todas las gracias son para Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, hermanas, buenas noches a todos. Espero que se encuentre bien, inshallah. Pues como ya saben que en este día vamos a tocar un tema muy interesante que es uno de los pilares de la fe y que consiste en la creencia en el día del juicio, en lo que sucede después de la muerte, ¿no? Eh, entonces, como saben que los pilares de la fe son aquellos pilares eh, que representan nuestra creencia básica como musulmanes, ¿no? Y no debe faltar ningún pilar en nuestra creencia. Entonces, el quinto pilar de la fe es la creencia en el día del juicio. Se llama el día del juicio o el último día, bueno, el día del juicio porque en este día se juzgan, Allah subhanahu wa ta'ala juzga a los seres humanos, ¿no? A sus siervos. Y también en otros textos encontramos que o sea, se nombra el último día, porque sí, es el último día de, digamos, antes de la entrada al paraíso o al infierno, ¿no? Que ya es, bueno, es un tiempo eterno. Hay personas que sí, que entran al infierno, no van a estar ahí eternamente, pero eternamente, ¿no? Eh, Hay de los que entran, sí, eternamente. O sea, quedan ahí eternamente. Y los que entran al paraíso, sí, quedan ahí eternamente. Entonces, nosotros, la eternidad, no, o sea, no hay días, porque el tiempo, un año, un día, es un tiempo limitado. Entonces no hay tiempo, ni tiempo limitado en el paraíso o en el infierno para aquellos que quedaran ahí eternamente. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala la protección y que nos haga ingresar al paraíso. Allahumma amin. Entonces, ¿qué es la creencia en el día del juicio final? Es creer firmemente, ¿no? Creemos firmemente como musulmanes en este día del juicio. En general, en especial es en este día del juicio, lo que sucede en este día, que Dios nos va a juzgar, que Dios y que es después del juicio viene la recompensa. Es también un día de recompensa, o el paraíso o el infierno, ¿no? Hay personas que sí entran al infierno, pero después al paraíso. Esa es una definición especial. Una definición general es creer en todo lo que sucede después de la muerte. ¿Qué es? Lo que sucede en la tumba, al creyente y al no creyente, ¿no? O al obediente y al, por ejemplo, desobediente. Lo que sucede, lo que es en la resurrección, ¿no? El fin del mundo, eh, la resurrección, como dije, de los muertos que serán resucitados para ser juzgados. El tocar la trompeta, o sea, la primera vez y la segunda vez, ¿ya? El también la balanza, donde se pondrán nuestras obras, buenas y malas, donde se pesarán nuestras acciones, buenas y malas. La laguna que tiene el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la intercesión, ¿no? Del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de los mártires, de Allah subhanahu wa ta'ala, etc., ¿no? La creencia en el puente, ¿no? Del cual dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que es más afilado que la espada y más delgado que el cabello, ¿no? Y todo lo que el Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos han informado eh, acerca, acerca de lo que sucede después de la muerte. Eso también entra generalmente en la creencia en este día del juicio final. En este día del juicio final. Y Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán ha mencionado varias veces y nos hizo recordar a nosotros, los seres humanos, a sus siervos, nos hizo recordar
la venida y la llegada del día del juicio. Nos hizo recordar de la otra vida y nos dijo también que nos advirtió de, o sea, de meternos completamente en la diversión de esta vida, en los bienes de esta vida, en los deseos de esta vida y olvidarnos de la otra. Tanto en el Corán como en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, encontramos en Suras al-Fatiha, que todos sabemos, Allah subhanahu wa ta'ala dice, Maliki yawmiddin, dueño o soberano del día del juicio. Allah subhanahu wa ta'ala es el que, o sea, es el dueño de este día, es el que decide en este día, es el que juzga en este día a las personas. ¿Ya? Entonces, en Suras al-Fatiha menciona eso. En la sura que sigue, que es Al-Baqarah, comienza también con eso. Allah subhanahu wa ta'ala dice, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الغيب, aquellos que creen en lo oculto. Lo oculto es el paraíso, el infierno, la otra vida. Eso entra en lo oculto, en lo invisible, que nosotros no podemos llegar con nuestro conocimiento. No están nuestras capacidades, ¿no? Llegar a conocer eso. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Aquellos que creen en lo que te ha sido revelado a ti y en lo que ha sido revelado anteriormente y creen firmemente o con certeza, ¿no?, en la otra vida. Y creen en la otra vida con certeza. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ¿No? Son aquellos los bien guiados y son los bienaventurados. ¿Ya? También en finales de Suras al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dice, آمن الرسول, ¿no? آمن الرسول, el creyente, perdón, el mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor al mensajero. Todos creen en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. Bueno, aquí sí no menciona el día del juicio, ¿no? Por ejemplo, también en la zona del profeta. Bueno, hay más leyes al respecto, ¿no? Sobre el día del juicio. Eh, por ejemplo, en la zona del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontramos que sí, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith conocido de Jibril, cuando le pide, háblame acerca de la fe, y dijo que consiste en la creencia en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio, ¿no? Y en el decreto, agradable y desagradable, ¿no? Bien, Allah subhanahu wa ta'ala también, bueno, como los incrédulos de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desmintieron que hay otra vida, desmintieron la resurrección, que uno después de morir volverá, o sea, a vivir, volverá a tener vida. Entonces ellos desmintieron eso, lo que Allah subhanahu wa ta'ala les hizo recordar, o sea, con unos ejemplos, ¿no? Con unos ejemplos de tierras áridas, secas, muertas, y vuelven a tener vida, a tener este pasto, tener árboles, tener frutos, y ya está. Antes no estaba muerta y ahora está viva, ¿no? También Allah subhanahu wa ta'ala les dice, ¿cómo que antes existíamos? No existíamos. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado. Entonces, si antes no existíamos y Dios nos ha creado, ¿no? Y después de morir, Allah subhanahu wa ta'ala no puede crearnos nuevamente, sí. O no puede resucitarnos, mejor dicho, sí. ¿No? Sí puede. Entonces, porque Él ya nos ha creado. Entonces, el que puede crear, puede también resucitar, ¿no? Puede también resucitar. Entonces, aquí, por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, Él es quien comienza la creación
y luego la repite, ¿no? O sea, que nos ha creado, que ha comenzado nuestra creación y también la puede repetir, ¿no? Y también en suras Yasin 79, Allah subhanahu wa ta'ala dice, dile, oh Muhammad, les dará vida quien los creó por primera vez, pues él tiene conocimiento de todos sus pasos de la creación. Él es quien hace que puedan encender fuego del árbol verde. Eh, ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra no va a poder crearlos nuevamente? Sí, puede, porque Él es el creador, Él el que lo sabe todo, ¿no? Y también dice, y donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, es que no ve el ser humano que niega la resurrección, que lo ha creado de un óvulo fecundado, sin embargo, él insiste en discutir el poder divino. Y este incrédulo nos compara con un ser creado, olvidando cómo ha sido creado él mismo. Y dice, ¿quién dará vida a los huesos cuando estén ya carcomidos? Dile, oh Muhammad, les dará vida quien los creó por primera vez, pues él tiene conocimiento de todos sus pasos de la creación, ¿no? Y también Allah subhanahu wa ta'ala les hace otro ejemplo, les da otro ejemplo, ¿no? Y les dice en suras Qaf, les dice, suras Qaf, las aleas 9 y 10 y 11. Allah subhanahu wa ta'ala dice, eh, hago descender del cielo agua bendita, con la que hago brotar jardines y el grano de la cosecha, y palmeras esbeltas cubiertas de racimos, de dátiles, como sustento para los ciervos, así como doy vida con la lluvia a la tierra árida, así los resucitaré, ¿no? Entonces, hay estos ejemplos que Allah subhanahu wa ta'ala pone a los que rechazan la resurrección, ¿no? Como que después de la muerte podemos ser resucitados. Allah subhanahu wa ta'ala les responde, ¿no? Con ejemplos que son reales, que son visibles, que una tierra la ves, está seca, árida, y Allah subhanahu wa ta'ala baja lluvia, digamos, agua del cielo, y después ya tiene vegetación y tiene, bueno, se resucita. Entonces, el que hace esto también puede hacer puede resucitar a los seres humanos, que son también una creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Perfecto. Entonces, eh, tres, o sea, la creencia en el día del juicio final consiste más bien o implica más bien creer en la resurrección. Básicamente, ¿no? Esas son bases. En la resurrección de los muertos, que serán resucitados. Uno. Dos, en el juicio, ¿no? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos juzgará, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala nos juzgará. Y tres, en la recompensa, que es el paraíso, el infierno, ¿no? Entonces, acerca de eso, Allah subhanahu wa ta'ala, pues ha mencionado varias aleyas al respecto, ha descrito el paraíso, ha descrito también el infierno, y también Allah subhanahu wa ta'ala nos ha incentivado, nos ha motivado para hacer buenas acciones para ganar el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala y un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra. Entonces, al respecto, Allah subhanahu wa ta'ala dice en surat al-Anbiya, los profetas, perdón, lo siguiente. Eh, y o sea, a los que tienen temor a su Señor en privado, y dispondré la balanza de la justicia el día de la resurrección, y nadie será oprimido en lo más mínimo. Todas las obras, aunque sean tan ínfimas como un grano de mostaza, serán tenidas en cuenta. Nadie lleva las cuentas mejor que yo, ¿no? Y también, como Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, cuando describe el paraíso, ¿no? Y también nos incentiva a nosotros, nos motiva a nosotros a hacer buenas acciones para ganar el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala y para ganar ese paraíso tan vasto como los cielos
y la tierra, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que, que hagamos o que De hecho, hiciéramos. el manejo de una tarjeta, cuando hay una persona que ya falleció, se llama fraude. Así de sencillo. Por favor, hermanas, ¿Cómo van a saber el quién va a micrófono que sacar está hay un depósito? prendido. Bien. Allah subhanahu wa ta'ala dice, y apresúrense a buscar el perdón de su Señor y un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra, que ha sido reservado para los que tienen conciencia de Dios y cumplen la ley, que son aquellos que hacen caridad tanto en momentos de holgura como de estrechez, controlan su enojo y perdonan a las personas, y Dios ama a los que hacen el bien. Y también Allah subhanahu wa ta'ala nos advierte del infierno, ¿no? Nos advierte del infierno, o sea, que tendrán aquellos que desobedecen las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, o aquellos que rechazan a Allah subhanahu wa ta'ala en su adoración, ¿no? O aquellos que cometen pecados y Allah subhanahu wa ta'ala no los perdona por algún motivo que él sabe. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos advierte del infierno, ¿no? Y dice en Surat Al-Baqarah, dice, si no lo hacen, y por cierto que no podrán hacerlo, temen al fuego, cuyo combustible serán seres humanos y piedras, un fuego que ha sido preparado para los que niegan la verdad. Y albrice a los creyentes que obran correctamente, que tendrán como recompensa jardines por donde corren los ríos. Cuando ahí reciban frutos, dirán, esto es similar a lo que recibimos anteriormente, pero solo lo será en apariencia. Tendrán, bueno, entonces esposas puras donde morarán por toda la eternidad, etcétera. Entonces, estas son las leyes donde Allah subhanahu wa ta'ala nos describe el paraíso y también el infierno. También en la zona del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontramos que el profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, vincula y relaciona la creencia en el día del juicio final con la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y dice, quien cree en Allah en el día del juicio final, que o sea, que no perjudique a su vecino, ¿sí? ¿No? O como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien cree en Allah eh, y en el día del juicio final, que sea generoso con su huésped, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, miren la relación entre la creencia en Allah, que es, o sea, el pilar más importante de los pilares de la fe, ¿no? Y también va relacionado con la creencia en el día del juicio final, que es también muy importante, muy interesante, ¿no? Entonces, a pesar de que uno tiene que ver con el otro, mucho, o sea, cada pilar tiene que ver con el otro de la fe. Y la creencia en el día del juicio final, hermanos y hermanas, es la pura justicia que esperan todos los seres humanos, tanto aquellos que hacen el bien como para aquellos que han hecho el mal, ¿no? Tanto aquellos que han hecho el bien en esa tierra y que han hecho un esfuerzo para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, para mejorarse, para abandonar los pecados, para hacer buenas acciones, entonces esperan una recompensa. Y esta recompensa será entregada el día del juicio final. Y las, las personas que sufren en este mundo, ¿no? Que sufren en este mundo y que tienen paciencia y que pasan por, o sea, por pruebas y que tratan de superarlas, también esperan una recompensa. Y las personas que han sido oprimidas, ¿no? Y que no han tenido justicia en esta tierra, también esperan una justicia, ¿no? Una justicia grande y absoluta y perfecta, y también esperan que les, o sea, que les haga justicia por lo que otras personas han hecho, ¿no? Eh, por lo que otras personas han robado, por lo que han matado a otras personas, también, o sea, esperan una justicia mejor que la que hay en esta vida, mejor que la que hay en esta vida. Y subhanallah, esto es un argumento de que debe haber un día del juicio, debe haber un día del juicio, ¿no?
no hay, o sea, aquí en la tierra nunca puede haber una justicia perfecta, nunca, nunca. Siempre hay casos de, o sea, donde la justicia no puede, o sea, donde la ley no puede dar una justicia totalmente perfecta. Siempre será insuficiente. Es un ejemplo que se dice, por ejemplo, Hitler, que ha matado, sea Hitler, sea, bueno, todos los que han matado a muchas personas. Ellos tienen una sola vida. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo, cómo juzgarlos a ellos que han matado a muchas personas? Es decir, que han quitado muchas vidas. O sea, eh, si ellos también serán asesinados o serán matados, pues solamente sufrirán por la pérdida de una vida, ¿no? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala tiene tiene el poder en este día de juicio de, de hacer que uno sufra la muerte y luego le da la vida nuevamente, y luego le haga sufrir la muerte, perdón, y así, ¿no? Por ejemplo, hasta que se haga justicia, o sea, por todas las personas que han sido asesinadas en esa tierra, ¿no? Eh, que hay, por ejemplo, que hay eh, personas que fueron quemadas. Por ejemplo, Jaime quemó a José y José, o sea, y la ley, ¿qué hizo la ley? Encarceló a Jaime, o sea, por 30 días, por 30 años, perdón, por 30 años. ¿Eso es justicia? Bueno, para algunos sí, para otros no. ¿Por qué? Porque José es el que ha sufrido, ¿no? Las quemaduras y que ha perdido de repente sus ojos y que su cara ha sido deformada, ¿no? Y eso, o sea, el hecho de que 30 años de cárcel no lo pueden, no lo pueden quitar ese dolor que tiene en su corazón. ¿Cuál es la justicia? Es diente por diente, ¿no? Es ojo por ojo, oreja por oreja. Esa es la ley del Islam aquí, ¿no? Y esa es la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, la justicia, ¿no? El mismo sufrimiento que ha vivido X lo va a vivir también Y. Esa es la justicia, ¿no? Entonces, miren la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala, miren la ley justa de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Cómo es, alhamdulillah, ¿no? Entonces, estos son como decía, la creencia en el día del juicio final es necesario que haya un día del juicio, porque muchos seres humanos esperan una justicia de este tipo, que en esta tierra no puede haber. ¿Por qué? Porque los seres humanos están practicando leyes que el ser humano ha establecido, ¿no? Pero si fueran, o si los seres humanos establecieran leyes divinas, sí, ahí sería la justicia. Por eso o sea, muchos gobiernos han eliminado la pena de muerte, ¿no? Entonces, si X mata a Y, X solamente no tendrá pena de muerte, sino será encarcelado de por vida. O durante 30 años, 40, ¿no? Entonces, como decía, para unos eso sí es justicia, para otros no. Para otros no. Y el hecho de que para otros no, es lo que sienten. Es lo que sienten aquí. Es algo natural que Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, que Allah subhanahu wa ta'ala creó en nosotros. Cuando nos ha creado con este sentir de que sí, nos ponemos, nos tranquilizamos por un acto de justicia y no nos tranquilizamos, no nos calmamos ya por otro acto o por un juicio. Por un juicio sí, pero por otro no.
porque sentimos que no es justo. ¿No? Entonces, para terminar, los frutos de la creencia en el día del juicio final son muchos, ¿no? Primero nos enseñan disciplina, que no es que estás aquí ya y no tendrás al final un control, no tendrás al final una interrogación, no, seremos interrogados, ¿no? Y seremos juzgados por Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, al creer en esto, nos damos cuenta, o sea, o somos conscientes de que todas nuestras acciones tienen que ser controladas por la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Por las enseñanzas del Islam, ¿no? Que eso es halal y eso es haram. Halal lo puedo hacer, ¿no? Es un wajib, es un deber, tengo que hacer, ¿no? Haram, no me acerco, o sea, lo abandono. Esas cosas son las que o sea, me limitan, ¿no? Para al final tener un buen resultado. Para al final, o sea, ¿por qué? Porque creemos en el día del juicio final. En el día del juicio final. Y también la creencia en el día del juicio final como fruto, tiene como fruto el aferrarse o el realizar buenas acciones y abandonar las malas acciones. Porque creemos que si hacemos buenas acciones, tendremos recompensas. Y si hacemos malas acciones, seremos castigados, ¿no? Y eso no queremos. Eh, También eso nos ayuda para no preocuparnos por lo que nos sucede en esta vida, porque al creer en la otra vida, sabemos que si yo sufro, o sea, digo, si yo sufro aquí, tengo otra vida donde no sufrir, o sea, donde no podré sufrir, no podré, digamos, sufrir. Entonces, el hecho de que uno cree en dos vidas es muy importante. Si algo no tengo en esta vida, inshallah lo tendré en la otra vida. Si algo me ha pasado en esta vida, en la otra vida no me va a pasar. Porque en la otra vida, el paraíso, solo hay, o sea, no hay enfermedades, no hay problemas, no hay nada de esto. No hay tristeza, hay solo alegría, ahí disfrutamos, ¿no? También la creencia en el día del juicio final nos despierta a nosotros, los desviados o los extraviados del camino, que eso nos hace volver al camino. Y cuando recordamos, cuando nos damos cuenta que hay un día de juicio final, oye, eso nos despierta. Ah, tengo que volver al camino, ¿no? Y trato de mantenerme firme en el camino. Eh, y también la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad de que si en esta vida no se hace justicia, se hará allá. Se hará allá, ¿no? Y eso nos da tranquilidad, ¿no? No nos dará tranquilidad el hecho de que no hay otra vida donde se pueda hacer mejor justicia, solamente hay esta vida. Entonces siempre nos quedamos con ese dolor que ya nunca se va a hacer, o sea, justicia. Pero al creer que sí, en el día del juicio final, que Allah subhanahu wa ta'ala es el más justo, ¿no? Entonces eso nos tranquiliza, eso nos tranquiliza. También nos tranquiliza, alhamdulillah, ¿no? De que podemos volver a ver nuestros familiares, ¿no? Podemos volver a ver nuestros queridos, nos encontramos y eternamente, ¿no? Entonces, estos son algunos frutos de la creencia en el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que sea esa charla, que sea inshallah de gran utilidad para todos nosotros. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.